Damos gracias al Señor Jesucristo por este tiempo maravilloso, por permitirnos estar reunidos de manera virtual, poder aprender, poder ser edificados por su palabra, poder ser instruidos por su palabra. Esto es un privilegio maravilloso que nosotros necesitamos como alimento de nuestro espíritu, poder estar siempre en esa comunión con Él, con el Padre, Dios, y poder desarrollar esta vida de reino, esta vida espiritual, esta vida íntima con Dios. Y pues, Señor, colocamos este tiempo en tus manos, agradecidos contigo por esta oportunidad que nos das. Gracias por estos espacios, por este tiempo. Colocamos este tiempo en tus manos, sabemos que tú lo administras y tú tomas el control. Toda la gloria y toda la honra sean dadas a ti, Señor Jesucristo. Amén y amén. Continuamos viendo esta enseñanza maravillosa acerca de las características del Evangelio del Reino de Dios. Unas características que encontramos en el evangelista Lucas, cuando Lucas empieza a desarrollar este escrito, dentro de lo que Lucas empieza a investigar, a indagar diligentemente, pues hay un espacio o unos versículos donde están allí escondiditos, donde nos dan unas características del Evangelio del Reino de Dios en lo que tiene que ver con la esencia del Evangelio del Reino. Y nos encontramos con el capítulo 4 de Lucas, versículo 16, 17 y 18, sobre todo el 18, que es el que venimos estudiando, y vemos cómo Señor Jesús entra allí en una sinagoga, conforme a lo que estaban ellos acostumbrados a hacer, y le toca al Señor Jesús leer. Entonces él va a leer un texto bíblico que precisamente es el que está en Isaías capítulo 61, versículo 1 al 2. Y cuando él empieza a leer, empieza a manifestar lo que estamos estudiando como tema, que es las características del Evangelio del Reino. Y esas características están allí. Entonces leamos el texto, que es Lucas capítulo 4, versículo 18. Empieza el Señor Jesús a decir y a leer: el Espíritu del Señor está sobre mí. Y aquí hay algo bien interesante, porque cuando dice que el Espíritu del Señor está sobre mí, eso es lo primero que debemos tener en cuenta, porque meditando en estas palabras del Señor Jesús, lo primero que él empieza a leer es eso, que el Señor está sobre mí, es decir, sobre él. Da a entender muy claramente en el lenguaje del reino de Dios que el Señor, el Padre y su palabra es lo más importante que debe estar en nuestra vida presente. Nosotros tenemos que tener bien claro y bien definido que si lo que nos van a predicar, lo que nos van a enseñar, lo que nos van a decir, que vengan diciendo que vienen de parte de Dios, pero que si no está sustentado en las Sagradas Escrituras, no tenemos por qué botarle corriente a eso, porque todo lo que dice la palabra de Dios es verdad, y todo lo que dice la palabra del hombre es mentira. Romanos capítulo 3, 4 lo dice claramente: sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todo lo que está fuera de las Escrituras es mentira. Todo lo que está en las Escrituras es verdad, porque es la palabra de Dios. Por eso nosotros, en este caminar con Cristo, en este caminar con el Señor, con Dios, con el Padre, con el reino de Dios, es importante que el Señor esté por encima de nosotros, que sea su palabra la que está por encima de todo, que sea lo que Dios habla, y a eso es lo que le vamos a creer, a lo que Él dice, y punto. Entonces no nos podemos dejar envolver como niños chiquitos, como bebés, por aquellos predicadores o aquellos maestros o aquellos pastores que se ponen a hablar cosas que ni ellos entienden.
Y uno les dice, ¿y en dónde están las escrituras? Y ellos se ponen a decir, y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. O sea, empiezan las muletillas que se le llama en homilética, las muletillas. Muletilla tiene que ver con una palabra, con varias palabras que se repiten constantemente en un discurso, pero que no significan nada, que no dicen nada. Entonces, tenemos que tener mucha precaución y mucho cuidado, sobre todo hoy en día, porque hoy en día con las tecnologías, con las tecnologías, con las redes sociales y todo, siempre aparecen muchas personas hablando cosas que ni ellos entienden. Entonces, la prioridad para nosotros siempre debe ser las Sagradas Escrituras, como lo hemos venido siempre desarrollando y lo hemos venido hablando. Sigue diciendo el texto para mirar la primera característica del Evangelio del Reino de Dios, que esto ya lo hemos estudiado, lo hemos visto. Dice, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. La primera característica que vimos y que estudiamos es dar buenas nuevas a los pobres. Y nos dimos cuenta en ese estudio, en esa parte, y es que la pobreza no es una pobreza física, sino que es una pobreza espiritual. El Señor nos viene a sacar es de una pobreza espiritual. Y el Evangelio del Reino de Dios, lo que se resalta del Evangelio del Reino de Dios es precisamente darnos buenas noticias, porque la palabra evangelio significa buenas noticias. Y la buena noticia es que lo primero que hace es dar buenas noticias a los pobres, aquellos pobres que no son pobres físicos porque no tienen plata, no, sino son pobres de espíritu, es decir, aquellos que están anhelando que alguien les enseñe la palabra, anhelando, deseando beber, comer de la palabra de Cristo, no de la palabra del hombre, sino la palabra de Cristo. La segunda característica del Evangelio del Reino de Dios es, dice el Señor Jesucristo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En esa segunda característica pudimos observar también algo bien interesante, y es que los quebrantados de corazón es aquellos que tienen aquellos que necesitan cambiar su manera de pensar, porque la palabra corazón viene de la palabra griego cardia, que significa pensamientos, mente, y lo que necesitamos que se nos restaure, que se nos renueve, es la mente. El Evangelio del Reino de Dios nos abre los ojos, aquellos que tenemos la mente quizás en pedazos, es decir, repartida, porque está quebrantada nuestra mente, porque cuando dice a los quebrantados de corazón, está diciendo a los quebrantados de la mente. Y hoy en día hay mucho desequilibrio espiritual, hay mucho desequilibrio mental, tanto así que se está sufriendo de depresión. Es una de las enfermedades fuertes del siglo XXI, después del estrés, es la depresión. Y la depresión comienza por la mente, porque se preocupa más el ser humano por qué ha de comer, qué ha de beber, qué ha de vestir. El afán y la ansiedad de la que habla Mateo capítulo 6. Por eso el Señor Jesucristo dijo en un momento dado, miren las aves de los cielos, miren los lirios del campo, ellos no trabajan ni hilan, y todo así el Señor las sustenta a los aves y viste a las flores. Y que ni Salomón se vistió como una de ellas. Imagine, pone a Salomón que tuvo las riquezas habidas y por haber. Y que ni Salomón se vistió como una de ellas. Sencillito. Entonces, hoy en día se tiene una mentalidad muy dispersa, precisamente porque se ha venido desviando el ser humano de la palabra de Dios. Se ha venido desviando del Evangelio del Reino de Dios y se ha venido desviando de todo lo que el Señor Jesucristo enseñó y lo que los apóstoles enseñaron. Después de los apóstoles vinieron los padres de la iglesia, que los padres de la iglesia fueron hombres que verdaderamente siguieron una línea de reino. Pero cuando llega un momento dado en la historia donde un emperador romano llamado Constantino unificó todas las religiones
Ahí fue donde vino ya el despelote o el enredo, vino ya las divisiones, ¿sí? Divisiones en cuanto a lo que el uno pensaba, lo que el otro pensaba, bueno, muchas cosas, y luego a raíz de eso se vinieron dividiendo más y más y más, y ya luego vino la parte protestante, y bueno, de ahí surgen muchas religiones y muchos pensamientos quebrantados de corazón. El evangelio del reino de Dios sana a los quebrantados de corazón. El Señor lo que quiere que nosotros tengamos en cuenta es que nuestra mente, nuestra vida, se vaya dirigida solamente por sus pensamientos, por su palabra, no la palabra de Carlos Rummenigge, no la palabra del predicador XY, no, es de la palabra de Cristo. Luego sigue diciendo otra característica: pregonar libertad a los cautivos. La segunda característica de libertar a los cautivos, pues, tiene que ver con proclamar, predicar, divulgar, publicar. Una libertad maravillosa que necesitamos hacer, y que otros, bueno, primero nosotros salir de allí y que otros, y que podamos nosotros también libertar a otros. Pero no una libertad de que, estoy amarrado y voy a ser libre. Esa palabra que dijo Jesús, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, no se ha comprendido como tal en sí, porque muchos se han llevado a discutir y a dividir la gente, porque para ellos la libertad es salirse de una denominación, de una doctrina. Yo lo saqué de allí, ya estás libre. Pero no, cuando se habla de pregonar libertad a los cautivos, se está refiriendo a una palabra que tiene que ver en el griego con apheis, que significa remisión. Prácticamente significa perdón. Es decir, que aquellos que no han logrado perdonar todavía viven cautivos. Acuérdense que las escrituras dicen a pregonar libertad a los cautivos. El perdón es importante para poder ser verdaderamente libre. Y necesitamos perdonar, aprender a perdonar y perdonar, porque dentro de lo que Jesús dijo es amen a sus enemigos. No dijo odien a sus enemigos. Moisés dijo ojo por ojo, diente por diente, mas yo os digo amen a sus enemigos. No paguemos mal con mal, sino paguemos bien por mal. Pues si nos hayan hecho lo que nos hayan hecho, nuestro llamado es a ser libres, pero para cuando perdonamos. Dentro de la oración del Padre Nuestro hizo perdónalos. Dice perdóname como también nosotros, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mire lo que dice allí, no dice perdónanos a lo que no han hecho perdónanos lo que no han hecho, no, es perdonamos a los que nos ofenden. Cuando dice perdonamos a los que nos ofenden, está hablando es de la persona en sí. Perdonar es a la persona. Puede haber hecho lo que haya hecho, pero a la persona hay que perdonarla. Por eso dicen muchos, no, yo perdono pero no olvido. No, está haciendo al revés. Hay que olvidar los hechos y perdonar a la persona. Porque entonces el Señor por allá en una parte de la Escritura, cuando dice que Él perdona y arroja los pecados a lo más profundo de la mar y ya no se acuerda más de nada. Si Dios lo hace, porque Él no ve nuestros hechos. Es más, la salvación como tal, si venimos a hablar de salvación, es por gracia, no por obras, no es por lo que nosotros hagamos. Es por su gracia, porque si fuera por lo que nosotros hacemos, pues aquí todos perderíamos el año. Es por su gracia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, mas es un don de Dios, es un regalo de Dios. Qué interesante es poder comprenderlo de esta manera. El perdón, pregonar libertad a los cautivos, es decir, estamos prisioneros, capturados por nosotros mismos, por no perdonar a la persona.
Entonces es importante esa. Luego viene y dice las escrituras, y vista a los ciegos, que vendría siendo como la cuarta característica, y vista a los ciegos. El de vista a los ciegos pues tiene que ver con una característica que viene enlazada a la libertad de los cautivos, porque si no perdonamos no vamos a poder ver con claridad lo que Dios quiere darnos, lo que Dios quiere que entendamos. Cuando aprendemos a perdonar es cuando el mensaje del Evangelio del Reino vamos a poderlo verlo con claridad. Efesios 1, 17 y 19 nos menciona esa parte. Nuestra petición de oración debe estar enfocada en pedir eso, sabiduría, inteligencia espiritual, para ser llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que estemos peleando los unos con los otros, que estemos amargados los unos con los otros. En ninguna manera. Lo que Dios quiere es que todos vivamos en armonía, en paz, en tranquilidad y sin rencores. ¿Qué es que me hizo? No. Hay que vivir sin rencores, sin remordimientos y sin venganzas. Es importante, porque por eso es que muchos no quieren entender la Biblia, pero no la leen, y por eso no la leen, no la estudian y no la ponen en práctica. Entonces, si no ponemos la palabra de Dios en práctica, pues tan sencillo como es perdonar. Esto es muy poderoso. Bueno, esto aquí yo voy avanzando porque esto ya lo hemos visto en otros días. Estamos haciendo como un pequeño resumen. Entonces, vista a los ciegos. Esta cuarta característica del Evangelio del Reino de Dios es bien importante porque pues para poder ver necesitamos perdonar. Ya con la quinta y la sexta característica que pues hoy vamos a ver terminarla. Vamos a terminarla. Tiene que ver ya con lo que sigue diciendo el texto. Dice, a poner en libertad a los oprimidos. Capítulo 4, versículo 18, la última partecita. A poner en libertad a los oprimidos. Esa es la quinta característica del Evangelio del Reino de Dios. Poner a libertad a los oprimidos. Me da risa esta parte porque todos estamos oprimidos. Después de diciembre llega enero y empezamos a esa opresión, Dios mío. Bolsillos pelados, bolsillos vacíos. Toda la plata nos la gastamos en diciembre. Y estamos presos, ansiosos, preocupados. Algunos ni hemos pagado el arrendo todavía. Y si lo hemos pagado, lo pagamos ya días después. Qué pena con el del arriendo. Qué pena con el de la tienda. No, en febrero le pago porque es que enero es duro. Poner en libertad a los oprimidos. La palabra oprimido significa estresado o ansioso. Mateo 11, 28 y 30, para los que tienen ahí las escrituras, para que lo busquen. Mateo 11, 28, 30. Aquí está la medicina. El Evangelio del Reino nos trae la medicina para los oprimidos. La libertad a los oprimidos, a los estresados, a los angustiados, a los ansiosos, a los preocupados. Mateo 11, 28. Dice las escrituras. Muy, muy tremendo. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré ¿qué? Descansar. Venid a mí quiere decir vengamos al Rey, vengamos al reino, vengamos a Cristo. Porque estamos azarados, preocupados, angustiados, ansiosos. No tenemos un peso en enero y en febrero pues peor. Dice, estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Y el Señor nos hará ¿qué? Descansar. O sea que el llamado es ¿a qué? A estar reposaditos, tranquilitos. Que usted necesita pagar, que necesitamos pagar el arriendo, que necesitamos pagar. Pues bueno, hay que ponerse las pilas a hacer algo entonces. Pongámonos aprovechemos la oportunidad de ser emprendedores, de hacer un emprendimiento. Qué sé yo, vender empanadas, vender tintos, vender dulces, no sé, algo. Por ahí tengo una, ¿qué será para mi primita?
una primita de mi esposa que tiene como 8 años y estaba de vacaciones. Y ella tiene su emprendimiento. Y hoy precisamente, no demora en llegar yo creo, y hoy precisamente llamó a mi esposa para ofrecerle los yogures que vende la niña. Yogures. Una niña de 8 años. Ya empezó a sentir la opresión de enero. Y ahí sí empezó a vender. Y empezó a ofrecer. Muy hermosa la niña. 8 añitos tiene. Samantha se llama. Entonces mire lo tremendo. Mire lo tremendo esta parte. Ella está descansadita, reposadita. Sigue diciendo el 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma es la que se angustia, el alma es la que se preocupa, el alma es la que se azara, el alma es la que se atormenta, el alma es la que sufre, el alma es la que llora, la que se alborota, la que se enoja, el alma. Hallaréis descanso para vuestras almas. Pero dice que aprended de mí, dice, soy manso y humilde de corazón. Acuérdese que la palabra corazón está hablando de la mente. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente. Entonces la recomendación del Señor es aprender de Él, que Él es manso y humilde de mente, de sus pensamientos, está tranquilo, está reposado, no se angustia, no se preocupa, sabe que Dios tiene todo bajo control, que si hay que trabajar, pues hay que trabajar y hay que buscar los medios, hay que meter hojas de vida, hay que empezar, no a que le unjan las hojas de vida, ¿no? Porque algunos, voy a meter hojas de vida y que el pastor, predicador, líder espiritual unja mis hojas de vida, voy a llevarlas para que ore por mí. Hombre, deje de estar desocupado, desocupada y lleve esas hojas de vida en fe. No necesita que nadie las unja. Si Dios ya le tiene preparado el trabajo que le va a dar, el lugar ya está, las personas ya están, el jefe ya está, es nomás que vaya en fe, en fe. Aprenda a depender de Dios, no a depender de un hombre que le unja las hojas de vida. No. Ahora, si quiere que las unja, bueno, eso es respetable, vaya, hágalo. Pero pues el reino nos lleva a ser líderes, a ser ministros de avance, a caminar es en fe, no a depender de nadie. Libertar a los cautivos. Entonces termina diciendo el texto, porque mi yugo es ¿qué? Fácil y ligera mi carga. Poderoso. Descansar en el Señor, es lo más de fácil, es hermoso, es poderoso. El estrés y la ansiedad pasan a un segundo plano. Miremos otro texto, Filipenses 4:6. El apóstol, eso lo dijo Jesucristo. Y mire, el apóstol Pablo lo aprendió. Filipenses 4:6. Es que si hay un hombre de admirar después de Cristo, en todo sentido de la palabra, de admirarle su tenacidad, de admirarle su fe, su fortaleza, su entendimiento, su comportamiento, su ejemplo, es el apóstol Pablo. Mire lo que dice Filipenses 4:6. Dice Filipenses 4:6, por nada estéis, ¿qué? Afanosos, es decir, estresados, angustiados, preocupados, ansiosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de ¿qué? De gracias. Padre Dios, gracias porque estoy aquí angustiado, estresado, preocupado, tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, Señor, gracias. Mire la oración cómo cambia. Gracias, Señor, porque sé que me estás dando la sabiduría, me vas a dar la sabiduría para poder resolver todas estas deudas que tengo y todo esto. Señor, dame la sabiduría para saber administrar el momento que tenga trabajo y pueda administrar dinero y pagar aquí, pagar allá. Señor, no me queda ni un peso, pero Señor, gracias porque tú me das la sabiduría. Mire la diferencia que es orar a decirle, Señor, te pido que me des un trabajo para pagar las deudas que tengo. No, es muy diferente. Con acción de gracias. Pero empieza diciendo el apóstol Pablo, por nada estéis, ¿cómo? Afanosos, preocupados o angustiados.
¿Cómo demuestra uno o cómo se da cuenta uno que no está azarado ni estresado en la oración? Cuando va con acción de gracias. Versículo 7. Y la paz de Dios, mire el resultado tan poderoso. El resultado tan poderoso cuando uno va con acción de gracias por circunstancias que tengamos tan complicadas. El resultado es: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sí ve que veníamos hablando del corazón? Aquí ya Pablo no menciona corazón, sino que menciona pensamientos. Pensamientos. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Sobrepasa todo entendimiento. Mire, puede estar pasando lo que usted y yo podamos estar pasando y viviendo, pero nosotros estamos reposados, y la gente alrededor que no nos conoce, la gente alrededor que está viendo lo que está pasando a nuestro alrededor, nos ve con esa paz, con esa tranquilidad, y ellos se ponen a pensar y a decir: yo no entiendo usted cómo hace para estar tan tranquilo en medio de esto tan difícil que está pasando. ¿Sí ve? ¿Sí ve la diferencia? Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Quinta característica del evangelio del reino de Dios tiene que ver con disfrutar esa libertad de estar reposado, de estar tranquilo, y que los demás hablen y digan lo que quieran, pero estamos confiados en nuestro Cristo. El apóstol Pedro también lo entendió. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 6. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¡Wow! ¿Qué es lo que nosotros necesitamos aprender del apóstol Pedro? Del apóstol Pablo dijo: no se afanen, tranquilos, que el Señor les va a dar paz y tranquilidad. No se tranquilos. ¿Y el apóstol Pedro qué? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Qué quiere decir? Lo mismo que dijo Jesús al principio: el Espíritu del Señor está sobre mí. Quiere decir: Padre Dios, tú tienes todo bajo control. Sé que tú nos estás dando la oportunidad de salir adelante, de caminar contigo, de hacer lo que tú quieres que hagamos, y si es de ponerme las botas para salir a trabajar vendiendo chicles, pues lo hago, porque es lo que me has dado para hacerlo y lo voy a hacer. Así sea vendiendo chicles, sea vendiendo empanadas, sea vendiendo tinto, sea, mejor dicho, eso es trabajo, y el trabajo no es deshonra. Eso es muy poderoso, irlo entendiendo de esa manera. Pero el apóstol Pedro sigue diciendo que nos humillemos bajo su poderosa mano. Quiere decir: reconozcamos que necesitamos del Padre, la dirección de Dios, que es lo que estamos haciendo cada vez que estudiamos las Escrituras. Y el versículo 7, mire lo que dice: echando toda vuestra ansiedad, todo vuestro estrés, toda vuestra angustia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él, es decir, Cristo, es decir, el Padre, tiene cuidado de vosotros. Bueno, no lo digo yo, lo dice las Escrituras. ¿Cuál es la práctica que necesitamos poner en esta quinta característica? Como dice mi amigo, pastor y maestro Luis Sánchez: reposaos, tranquilo, tranquila. Romanos 8:28, siempre lo menciono. Y sabemos que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Quinta característica del Evangelio del Reino de Dios: tener esa libertad en Cristo de estar reposados. Confiemos en Él y ya, punto. Sigamos para adelante. Sexta y última característica del Evangelio del Reino de Dios. Termina el evangelista Lucas con el capítulo 4, versículo 18, y ya ahí ya pasa Lucas del 4:18 pasa
a otro versículo que es el versículo 19, y con el cual terminamos esta serie o esta enseñanza de las 6 características del Evangelio del Reino de Dios, y es a predicar el año agradable del Señor. Eso dijo Jesús allí. O sea que la última característica, que es la 6ª característica del Evangelio del Reino de Dios, es predicar el año agradable del Señor. ¿Qué es predicar el año agradable? Bueno, cuando se habla de predicar, se habla de promulgar, anunciar, proclamar, dar a conocer. Pero cuando dice el año, se está refiriendo al tiempo. El tiempo. Entonces, el tiempo agradable del Señor. Nosotros estamos llamados es para predicar y enseñar el año agradable, el tiempo agradable del Señor. ¿Cuál es el tiempo agradable del Señor? Es el tiempo del gozo, de la paz, de la alegría. Es el tiempo de disfrutar del Evangelio del Reino de Dios. No de esas predicaciones que predican como si predicaran el año desagradable del Señor, el día de venganza del Señor, el día de venganza y de juicio del Señor. ¡Ay, Dios mío, qué miedo! Que eso es lo que abunda ahora en redes sociales y que abundan en muchas partes, muchas congregaciones y denominaciones, metiéndole miedo a la gente, metiéndole ese temor, no temor de Dios, sino ese miedo, esa angustia de que todo esto va de mal en peor. Cuando la misma Escritura nos está diciendo predicar el año agradable, el tiempo agradable del Señor. El tiempo agradable del Señor es que somos libres, somos santos, somos puros, estamos sin manchas, sin arrugas, estamos, mejor dicho, viviendo el mejor de los tiempos. Y que digan lo que digan los demás, pero estamos viviendo el mejor de los tiempos. Ay, bendito. Y se manifiestan en 5 características, que ya las vimos. ¿Cuál es el tiempo agradable del Señor? 1. Dar buenas nuevas a los pobres. Es decir, aquellos que quieren ser enseñados, aquellos que quieren aprender de las Escrituras, pues darles a ellos esas buenas noticias. A sacar a la segunda, el tiempo agradable del Señor para predicar está en sanar a los quebrantados de corazón. Es decir, decirle a la persona, vea, definitivamente su mente está hecha a pedacitos. Permítale a Cristo que renueve su mente y permítale a Cristo que le organice toda su cabecita. Organice las ideas, que sea Cristo por su palabra que se la organice. Esas son buenas noticias para que disfrute y entienda el Evangelio del Reino. Porque sobre las 5 características del Reino de Dios están el año agradable del Señor, la predicación del año agradable del Señor, el tiempo agradable del Señor. La tercera, pregonar libertad a los cautivos. Hay mucha gente cautiva, hay mucha gente presa, hay mucha gente encerrada en su pensamiento, en su ego, en su vida tan, digamos, miserable, teniendo tanta plata, pero vive miserable porque no la disfruta. Pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, es otra buena noticia. Ese es el año agradable, el tiempo agradable es predicar eso. Darle vista a los ciegos, hombre, abran los ojos, desen cuenta que el Señor quiere darles abundante paz para darles libertad a los oprimidos, poner a libertad a los oprimidos. Entonces necesitamos todo esto, necesitamos entender que la 6ª característica del Evangelio del Reino de Dios es predicar el año agradable, es decir, lo agradable del Señor, no lo feo, lo angustioso, lo del juicio, lo de todo eso, no, la gente necesita hoy, bueno, necesitamos buenas noticias, y el Señor Jesucristo no vino a hablar malas noticias, vino a dar fue buenas noticias, si no esto no se llamara el Evangelio del Reino, sino llamara de otra manera, se llamara el antievangelio del reino. El antievangelio del reino es decir, lo contrario a las buenas noticias, que sería las malas noticias del evangelio, las malas noticias del reino. La palabra evangelio es evangelión, que significa buenas noticias, buenas nuevas. Bueno, mis amados, damos gracias al Señor por esta oportunidad. Hemos concluido hoy con las 6 características
del Evangelio del Reino de Dios. Espero que la tengan muy presente, muy en cuenta, porque no podemos permitir que nos sigan dando un pan duro, o sea, una comida dura, una comida fuerte, una comida dañada, una comida que ya se pasó de tiempo. No podemos permitir eso. Disfrutemos del tiempo agradable del Señor. Cada una de las características del Evangelio del Reino nos enfoca en lo que debemos predicar, en lo que debemos enseñar, con el propósito de manifestar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Padre, te damos muchas gracias por esta oportunidad que nos das. Gracias, muchas gracias, Señor, porque podemos entender hoy que tu palabra es verdad, Señor, y que quieres lo mejor para nosotros, que nos deleitamos cada vez que escuchamos tu palabra, porque verdaderamente nos llevas a disfrutarlo. ¿Qué más podemos hacer, Señor, si tú traes son buenas noticias, no malas noticias? El mundo entero se puede desbaratar a nuestro alrededor. Seres queridos nos pueden dejar, se pueden ir. Unos se van a la eternidad contigo. Otros se van de nuestra vida porque quieren irse. Pero, Señor, seguimos disfrutando del Evangelio del Reino porque nos gozamos porque todo eso nos ayuda para bien. Gracias, Padre, porque sabemos que tú tienes el control de todo. Y que así pasemos las duras y las maduras, las fuertes y las fáciles, las buenas y las malas. Tú estás ahí con nosotros, siempre dándonos fortaleza, dándonos sabiduría para saber resolver. Gracias, Padre, por estas 6 características que nos das del Evangelio del Reino de Dios. Oramos para que cada persona que vaya a escuchar esta enseñanza, Señor, pueda entenderlo y que seas tú abriéndoles el entendimiento para comprender las Escrituras. Te adoramos y te exaltamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Soy Carlos Rummenigge Camayo y acabas de escuchar un episodio del ministerio Palabra Viva en Cristo, donde nuestro compromiso consiste en la restauración, la renovación y la transformación de los creyentes en Cristo, aquellos apasionados por la enseñanza bíblica de reino. Te invito para que te suscribas y actives las campanitas para que te lleguen las notificaciones de nuevos episodios. Dale manito arriba y compártelo con quienes consideres le interesen estos temas. Hasta una próxima oportunidad.